Muy buenos días, mi nombre es Karen Lorena Rangel Rivera, residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad Industrial de Santander. Y el día de hoy voy a presentar los resultados preliminares del trabajo de investigación titulado Fragilidad y polifarmacia en adultos mayores al ingreso a urgencias del Hospital Universitario de Santander. Contamos con la participación como coautores del doctor Miguel Cadena, especialista en Medicina Interna y Geriatría, y la doctora Claudia Figueroa, especialista en Medicina Interna, magíster en Epidemiología. Para iniciar, recordar la definición de dos términos muy relevantes en la geriatría, los cuales son polifarmacia y polifarmacia excesiva, que se definen como el uso de más de 5 o 10 medicamentos de forma crónica respectivamente, y esto se ha asociado con resultados adversos en adultos mayores. Respecto a su prevalencia, se ha reportado aproximadamente en la literatura 59% y 22% respectivamente. Por otro lado, tenemos la fragilidad, que se define como un síndrome geriátrico caracterizado por la disminución de la reserva fisiológica y mayor vulnerabilidad a eventos adversos, y se ha observado una relación bidireccional entre ambas entidades, por lo cual se ha documentado que la polifarmacia aumenta con la fragilidad y que los individuos frágiles tienen mayor riesgo de polifarmacia y de prescripción inapropiada. A partir de esta información y esta relevancia, nos planteamos tres objetivos. El primero de ellos es describir las características clínicas y sociodemográficas de los participantes del estudio. Segundo, identificar la frecuencia de polifarmacia en sujetos mayores de 65 años evaluados al ingreso a urgencias. Y tercero, calcular mediante la escala Frey la presencia de fragilidad en población estudiada y caracterizar según presencia o no de polifarmacia. Para lograr estos objetivos, nos planteamos la siguiente metodología: un estudio observacional descriptivo de corte transversal prospectivo de una cohorte en recolección de sujetos de más de 65 años que ingresan al servicio de urgencias de medicina interna de nuestra institución, el Hospital Universitario de Santander. En cuanto a los resultados, en total se recolectaron 103 participantes con un promedio de edad de 76 años, el 50.4% son hombres y las demás características sociodemográficas las observamos en esta tabla número uno. Un 39.8% de los participantes pertenecían al departamento de Santander, pero a municipios fuera del área metropolitana. 29% viven en Bucaramanga y el 20% en otros municipios del área metropolitana. Tenemos 10% de participantes que viven en departamentos diferentes a Santander. Respecto a la ocupación, el porcentaje más alto lo encontramos en pacientes cesantes sin pensión, en escolaridad el 60% han estudiado hasta primaria y en estado civil el 45% de los participantes son casados. Las principales tres patologías crónicas que hemos detectado son hipertensión arterial en el 77%, diabetes mellitus en el 44% y falla cardíaca en el 24%. Respecto a los grupos de medicamentos, el primero de ellos, o el más prevalente, son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, como valsartán, losartán, en el 54%, seguido de estatinas en el 34.9% y ácido acetilsalicílico en el 22.3%. Se encontró una prevalencia de polifarmacia de 49.5% y de polifarmacia excesiva de 10.6%, lo cual es muy similar a lo que se ha documentado en la literatura, y un número promedio de medicamentos de uso crónico de 5 con una desviación estándar de más o menos 3. Recordar que el uso crónico se define cuando estos medicamentos han sido usados por más de 3 meses. Respecto a la fragilidad, usando la escala Frey, se encontró que el 16.5% de los participantes eran robustos, 42% prefrágiles y 40% frágiles. Y en esta gráfica observamos la distribución de polifarmacia según categorías de fragilidad. Llama la atención que el 90% de los pacientes que tenían polifarmacia se encuentran en las categorías prefrágil o frágil. Y si vemos la barra de robustos, la mayoría de ellos no tienen polifarmacia. He aquí la relevancia de realizar esta relación e ir evaluando en nuestros adultos mayores ambas entidades. También hicimos la valoración del Bartel con una mediana de 75 en los participantes y del índice de comorbilidad de Charson tenemos una mediana de 5. Ya para concluir, en esta población de adultos mayores se identificó una alta prevalencia de polifarmacia y fragilidad. La mayoría de los pacientes con polifarmacia se concentraron en los grupos frágil y prefrágil, lo que refuerza que estos hallazgos requieren de análisis e intervenciones oportunas dirigidas a esta población vulnerable. Muchas gracias.